Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar que nos estés viendo. Mi nombre es León Hola, mi nombre es Renzo. y esto es... Código Huiracocha, tu canal de historia, mitos y leyendas. El día de hoy Bien, les tenemos un programa especial. ¿De qué trata, Renzo? sí, hoy, como dice el título Halloween Inca, vamos a hablar sobre ánimas, espectros, leyendas, todo esto junto con dos invitados especiales, Yamel Hilares y Rafa de Matergia. Así que les vamos a dar la bienvenida tanto a Yamel Hilares de Nia Cusco Tour y a Rafael Mercado de Matergia. Bienvenido Rafael, bienvenido Yamel. Bienvenidos. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están, Hanan, Urin, Rafael? ¿Cómo están? Pues a todos vuestros seguidores que siempre están al pendiente de las noticias. Pues agradecerles por la invitación y pues hoy es un día de temas muy interesantes y estoy seguro que hay muchas personas que lo siguen que van a adorar esta conversación que vamos a tener y cosas muy interesantes que tenemos para ustedes. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos también a este programa que estamos lanzándolo en directo para todos ustedes a través de Matergia. Un gusto estar con ustedes, Urin, Hanan, Yamel, dispuestos para conversar en estas festividades tan importantes en el mundo Inca. Sí, habíamos visto en programas anteriores eh, la visión incaica, la visión andina sobre este mundo de las ánimas, ¿no? Esos ajayu. Habíamos visto en el episodio donde tocamos el libro de el antropólogo Rodolfo Sánchez Garrafa, por ejemplo, Apu de los Cuatro Suyos, cómo existe en esta cosmovisión andina un mundo de ánimas, ¿no? Un proceso por el cual uno pasaría de este Caipacha al Ucupacha y todo lo que está relacionado con la siguiente vida, ¿no? Si bien los gobernantes incaicos o los descendientes, llamemos así, del sol, pasan a lo que sería el Hanan Pacha, la gente común y corriente retornaría a este ciclo de las ánimas en este lugar. Entonces, Yamel, tú que estás en contacto desde el Cusco con estas rutas de vivencia, ¿qué nos podrías comentar acerca de las ánimas, las almas en lo que es la cosmovisión andina? Muchas gracias, Hanan. Sucede que Cusco es una ciudad muy mística, hay bastante práctica hasta el día de hoy y pues están en las crónicas que desde gracias a Guamán Poma y sus crónicas se habla mucho del Ayamarcaiquilla, que es pues la representación de la salida de los muertos o los que abrazan los muertos y caminan con ellos. Pues estas prácticas, fuera de ser ancestrales, también hay la representación pues de las leyendas que se habla de todos los lugares, el misticismo, las almas y los condenados. Pero pocas personas saben que nosotros seguimos teniendo estas prácticas. Incluso si ustedes salen fuera del Cusco a las comunidades andinas, todavía sigue viéndose parte de estas prácticas. Incluso nos estamos acercando pues al Día de los Muertos, de los Vivos, que muchos también consideran que es una mezcla del lado de México. No, estas prácticas lo tenemos y siempre lo hemos tenido aquí desde la época inca. Ahora, comentarles también que muchos han considerado pues que la luna es un elemento que representa la fertilidad, pero muy pocos saben que la luna también representa a la muerte. No sé si ustedes estaban enterados. Por ese nombre de Ayamarcaiquilla. Y también comentarles que cuando se habla de los tres mundos místicos, muchos consideran que el Ucupacha o el mundo que está debajo de la tierra, un mundo espiritual es ahí donde van a descansar las almas. No, en la cosmovisión andina, y esto por las crónicas,
Se considera que cuando morían, pues los incas, el cuerpo se quedaba porque el cuerpo iba a llegar, volver a la tierra, pues el espíritu, la parte viva, iba a volver, bueno, iba a ir al cielo, al Hanampache, y se iban a quedar como estrellas al lado de su padre, el sol. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, Bien, qué interesante esto del ciclo, ¿no? De Lucupacha, Janampacha. Es muy interesante cómo los incas, bueno, la persona de Tahuantinsuyo tenían estas creencias. Eh, y me llamé una consulta, sí, yo sé que Cusco tiene bastantes, pues, bueno, leyendas, supersticiones, ¿no? Ahí está Clorinda Mato que tiene algunas, ¿no? ¿Tienes alguna leyenda, no sé, que puedas contarnos, así, o bueno, experiencia que te haya pasado? primero quiero iniciar con algo histórico que muchas personas Ya. no saben. Como bien saben, yo hago un circuito en Cusco que se llama Tradiciones y Leyendas de Cusco, que es con Claro, muy bueno. iniciando con el cementerio Almudena. Pues pocas personas saben sobre el culto de los huesos, y esto no es una leyenda, es algo histórico. ¿Qué es el culto de los huesos? Pues antes las prácticas eran tan extrañas que parecían ser de otro mundo, pero son prácticas de la descendencia de la época inca, solamente que fueron modificándose cuando pasaban los años. Aquellas personas que pues han visitado algunas casas, casonas, casas coloniales, se habrán percatado que en la entrada de estas casonas coloniales pasabas unos 3 metros, levantabas la cabeza, dabas media vuelta y había nichos donde se colocaban huesos. Bueno, más que un hueso, el cráneo de un familiar. Pues las personas no saben cómo es que llegaba ese cráneo de ese familiar a la parte superior. Este tipo de prácticas iniciaba una época, muchos consideramos que tenía que ver en relación con el Día de los Muertos o de los Vivos que hoy en día lo conocemos. Pues en esas fechas las personas iban al cementerio, yo hablo de Almudena, iban al cementerio y pues tenían que llevarse a este ser, pero no llevaban todo su cuerpo, llevaban su cráneo. ¿Y qué es lo que hacían? Abrían pues el ataúd, sacaban el cráneo que ya tendría más tal vez de 10, 20 años, lo sacaban todavía con el resto de pelos, de piel que se encontraba ahí del familiar, y todos pues lo sacaban en una almohada o en un manto que estaba en el piso acompañado con flores y más elementos. Entonces, dos filas se formaban por toda la calle principal donde está el cementerio Almudena, y ahí pasaba el padre porque sabía que estos cráneos iban a ir a sus casas. ¿Y qué pasaba? El padre en ese entonces, con agua bendita, empezaba a bendecir todos los cráneos, todos. Una vez que ya estaban bendecidos, las personas llevaban este cráneo de este familiar mayor, llevaban a su casa y lo colocaban en la puerta superior de la entrada de sus nichos. Tal vez ustedes habrán escuchado, tal vez por leyendas o cuentos, que siempre decían que cuando ingresabas a una de estas casas, el esqueleto o el cráneo empezaba a golpear los dientes para hacer saber que si hay alguien, y se huían las personas o escapaban los ladrones que querían entrar. Pues esto les comento por parte de mi madre, pues tengo familiares que todavía tienen estas prácticas. Entonces mi madre se quedó en la casa de un familiar, y este familiar pues tiene su cráneo, así, le pone su nombre, le pone su chullo, ropita, todo. Sucede que mi madre, al quedarse a cuidar la casa de este familiar, entonces por 2 noches seguidas no podía descansar, como si le molestarían constantemente. O sea, una persona que ha vivido esta experiencia sabe muy bien que el mismo hecho que duerma con un cuerpo no es agradable, ¿no? Yo me refiero al cráneo, al esqueleto. Pues mi madre se sentía incómoda. Entonces hubo un momento en que este cráneo se empezó a moverse, como si alguien trataría de manipularlo, si moviéndose de lado a lado. Y fue ahí que mi madre ya no pudo soportar ese movimiento, y pues tuvo que cerrar la puerta con llave de ese familiar y llamarle: ¿saben qué? No puede estar aquí porque este familiar que tienes no me deja descansar. Y lo que les comento es la vivencia de mi propia madre. Y así como esa vivencia, lo que pasó
pasó con muchas más cosas. Hoy en día en las calles de Santiago, cuando las personas visitan el distrito de Santiago, quedan pocas Sí. casonas que todavía ven estos nichos, pero ya no están los cráneos. Pues muchos de estos, por la nueva generación, pues ya no tienen estas prácticas, desecharon muchos de estos cráneos, lo quemaron y pues los dejaron en cenizas en los cementerios. Pero todavía Eso, algunas casonas todavía tienen estas prácticas. eso dices que es por su cercanía a la Almudena, también en parte, Eh, yo he o no visto en tanto. Almudena, en Santiago, considero que hay en San Jerónimo, San Sebastián, pero yo hablo de los que he llegado a estar presente en estos Ah, los que, lugares. Claro. Sí, claro, porque incluso en el justamente. centro histórico se ven también, ¿no? Tú me Hay mostraste todavía, uno, que todavía se podía ver uno, ¿te acuerdas? sí, hay todavía Sí. algunos. Mm. Sí, pues llamé, justo cuando hicimos el tour de, como tú dices, por el cementerio de Almudena, arriba hay un cráneo, se puede ver un cráneo. Sí. Este, y sí, pues uno no sabe de dónde llega o por qué está ahí, ¿no? Claro, con tu explicación ahora tiene sentido, ¿no? Sí, De sí, hecho, ese totalmente. cráneo es muy interesante porque leyendo históricamente, muchas personas sabemos que, si mal no me equivoco, no quiero confundirme, es Benito, era una persona que estaba entre los primeros cuidantes del cementerio y él pues Wow. el que limpiaba, ponía los vidrios, el que limpiaba todo. Entonces, él falleció. Yo estoy contando la historia resumida para los que quieren entenderlo completo, pues pueden tomar el guiado o leerlo, esta historia que es muy famosa ahí en el cementerio de Almudena. Pues esta persona estaba descansando y después de un tiempo, años pasaron, en el momento de retirar el cuerpo, pues este todavía se mantenía. Y sorprendió mucho esto a sus compañeros que lo estaban desenterrando. Entonces, una de esas noches que todavía no habían movido el cuerpo, a las personas que estaban ahí cuidando, se les apareció Benito y les dijo, es mi turno, que yo me quede a cuidar desde ahora el cementerio. Entonces, desde esa Wow. vez, pues muchos consideran que es una leyenda, otros consideran que es algo real. Entonces, ¿qué hicieron? Pues agarraron el cráneo y lo pusieron en la parte superior del cementerio Almudena. Wow. Claro. Oye, y muy interesante. Yo estuve, perdón, justo hablando de la Almudena, porque estuve en el último viaje que hicimos con Código Huiracocha, bueno, con León, y nos vimos también, Yamel, justo fui a recorrer algunas calles, ¿no? Hay unas muy interesantes donde, por ejemplo, ¿te acuerdas que vimos un rostro en la misma pared? Pero justo hablando de la Almudena, hay un árbol grande Ujú. que es un pisonay. Y Sí. este pisonay, bueno, esto me di cuenta hace muchos años también, ¿no? Este pisonay, no sé si recuerdas, hay otro pisonay que está más hacia la derecha, como más hacia la beneficencia. Justo me contaban que el pisonay de la derecha es el hijo del pisonay grande que está en la puerta del cementerio de la Almudena. O sea, le sacaron una rama y lo plantaron. Y generalmente no se consigue tan fácil esto, pero prendió y es tan grande como el otro, ¿no? Un poco más chico. Y en el principal, no sé si te has dado cuenta, Yamel, para que nos comentes esto, se puede ver en el tronco del mismo pisonay como rostros. Hay como rostros de personas. Y justo, y como yo he trabajado un poco en los cementerios, en los tours, yo recuerdo que había, una vez vimos con un amigo como Mauricio que salía de la tumba de un señor un árbol. Y el árbol tenía un rostro. Incluso le celebraban misa alrededor porque decían que era un franciscano que había muerto ahí y le creció un árbol encima y la cara que botaba el árbol, la que se veía, era de un franciscano con su corte de pelo, su tonsura, ¿no? Entonces era una cosa increíble. Y cuando vi esto en la Almudena, en este pisonay, me quedé impactado. Y por ahí me comentaron que el pisonay era un árbol sagrado de los incas, como un portal a su mundo. Entonces yo dije, wow, no hay mucha coincidencia. No sé si has tenido oportunidad de ver estos fenómenos de la botánica inca funeraria, de estas apariciones de rostros también. Para las personas que les gusta el lado botánico y buscan árboles antiguos, pues hay tres árboles muy antiguos en la ciudad de Cusco. Uno es el Pisonay, que se encuentra en la Almudena. Y curiosamente es muy cierto lo que dices, pues sabemos que por la práctica mística, cuando estos árboles empiezan a crecer y a envejecer,
pues no solo absorben pues los nutrientes, los minerales, en la mística se considera que absorbe pues incluso la energía de los que se hallaban ahí. Y curiosamente se forman protuberancias que tienen muy parecido con los rostros, llamémoslos pareidolia, bueno, en este caso, pero estar ahí y tú ves los rostros, la profundidad de los ojos, la boca, la posición de sufrimiento, o sea, se ve claro, es demasiado claro para decir que ya es demasiada coincidencia. Ahora, curiosamente voy a agregar dos datos. En el tour que hago de Quillarrumillo, Ñaupa Iglesia y Quillarrumillo, yo llevo a una caverna donde curiosamente en ese lugar donde se consideran que hacían sacrificios, otros consideran que solo era de ofrendas y ceremonias, esa misma caverna tiene rostros que están dibujados de diferentes maneras, tallados en la misma roca. Podría representar que cuando se hacía estas ceremonias, acaso absorbía el sacrificio o era la representación de las personas que había sido sacrificio, pues dejémonos en la duda. Pero hay una crónica muy curiosa, esta es de Crónicas Anónimas, donde los exploradores de los españoles, en este caso cuando llegan los castellanos, van a buscar diferentes lugares y cuando se acerca a un lugar, un bosque, se acercan poco a poco a buscar a uno de estos, llamémoslos mensajeros, huincas o sobrevivientes, ven a un indígena que está conversando con un árbol. Y este árbol tiene un rostro y se está moviendo y está conversando con este inca o este poblador andino, estamos hablando de esa época colonial. Y llama mucho la atención que también ocurran estos fenómenos. Claro que no podemos ver su rostro, pero si ustedes buscan este tipo de eventos, lo van a encontrar por muchos lados. Sea coincidencia o no, sean relatos que se repiten y hay personas que han vivido estas experiencias. Vaya, interesante. Pues sí, mira, de este árbol que dice yo también lo vi y son rostros, no es uno, ¿ah? Son varios rostros que existen en este árbol. Es mucha coincidencia, como lo dices. Pero, Ahora, no solamente que estamos en la Almudena, no solamente está este árbol, también está la tumba de un brujo, que pero es muy antes de visitada. pasar a la tumba del brujo, antes había otro árbol más ahí que nos Ah, Sí, comentaste, ¿no? De que había sido removido, sí. curiosamente. Actualmente lo llamamos a este árbol Pisonay el árbol de la vida y de la muerte, pero originalmente fue otro árbol el que era el de la vida y la muerte. ¿Por qué? Este era mucho más antiguo. ¿Por qué lo cortaron? Porque en este árbol las personas, no quiero nombrar la palabra, Ah, ya sé. destruían, se salían de la vida, así hay que llamarla. Se desvivían. claro. La Y pues desvivisión. era la desvivisión y era constante lo que pasaba en ese árbol. Ese era el nombre, pues que originalmente era el de la vida y la muerte. Pero como era constante este tipo de eventos que ocurrían, se desvivían, pues tuvieron que cortar este árbol y pues ya dejar el otro árbol que era más joven. Pocas personas saben esta parte de la historia. Bueno, Wow. y ahora pasando a estos temas, ¿no? Estamos hablando ahora de esta festividad que se ha puesto de moda, ¿no? Últimamente, aparte de la canción criolla Halloween. También existe un tema singular sobre las tumbas que existen en la Almudena. Hay una tumba sin nombre, ¿no? Específicamente cerca de... que está rodeada, ¿no? Es curiosamente la posición que tiene que llegamos a visitar de estos brujos. Esa tumba creo que es del siglo... antes del siglo XVIII, si no me equivoco, del siglo XVII, ¿no, Yamel? Bueno, el cementerio mm, es de 1850 aproximado, cuando se funda, pero ya existía estas tumbas desde mucho más antes. Ahora, sí, es correcto, hay una tumba que le dicen la tumba del brujo y el ciervo, porque han sido enterrados los dos en ese mismo lugar. Y como bien se acuerdan, pues han visto la cantidad de velas negras que están ahí.
pues son pedidos que muy bien sabemos las que practican el esoterismo, la práctica mística, qué es lo que representan las velas negras. Entonces no son cosas buenas. Pues hay muchas personas que vienen a pedir favores, hacen todavía pequeñas prácticas ahí. Y no solo es eso, sino que hay varias tumbas, hay de todo tipo, no solo artísticas, sino hablo de tumbas de científicos, autores, cantante, representación de la primera abogada del Perú y de Sudamérica. Hay muchas tumbas pues que representan, incluso el arte de los cuellos alargados, que tú llegas ahí y ves ángeles que te están mirando, pero con un cuello alargado y tú te pones a pensar, ¿o son ángeles o qué está pasando acá? Son cosas muy interesantes que puedes encontrar en el cementerio Almudena, incluso de lo que hablé sobre el culto de los huesos. Ahí están las fotografías para las personas pues que se animan a visitarlo. Sí, así es. Más bien, esa tumba, bueno, es una tumba muy peculiar, ¿ah? Esa, cuando hicimos el tour, lo vimos, es una tumba muy peculiar, tiene, como tú dices, pues, este tipo de velas, y como me mencionaste, se siente una aura, pues, cargada, una aura en la cual sientes que algo malo va a pasar. Es Sí, interesante esa tumba. sí. Y respecto al culto bueno, de los cráneos, bueno, ¿y por qué el cráneo, Yamel? O sea, ¿en el cráneo está vinculado al ánima de la persona o porque no puede ser otro hueso, otra parte del cuerpo? Muy buena pregunta. De hecho, aquellas personas que saben cómo funcionan muchas de estas prácticas místicas antiguas, pues se van a enterarse que cuando los brujos van a buscar, ¿cuál sería la palabra? Almas en pena, desdichadas, que no descansan. ¿Qué es lo primero que sacan de las tumbas cuando destruyen o roban? ¿Saben? El cráneo. Los cráneos. Lo más valioso. Mucho se considera que ahí lleva parte de la conciencia y de la vida, porque es lo más cercano a lo de ser consciente. Ahora voy a agregar un dato. Para aquellas personas, y estoy seguro que a muchos les ha pasado, porque hay veces que un niño inocente, puro, a los 3 4 años, se cae, se tropieza en estos lugares donde ha pasado eventos malos, energéticos o de fantasmagóricos, llamémoslos así, pues este niño cuando retorna a casa, de repente entre las 12 y 3 de la madrugada, despierta gritando y es constante porque no saben, llevan a un doctor, al psicólogo, tratan de solucionarlo y como no pueden, van a buscar por el lado alternativo, la práctica mística. ¿Y qué es lo que dicen? Pues tenemos que curarlo, hay que llamar su almita, ¿verdad? Así lo dicen. Y Así es. aquí tenemos unas prácticas muy interesantes que le decimos hampuy, hamuy, cuti cuti, palabras que nosotros las interpretamos como que vuelven, ven acá, está aquí. Y hay algunos que ponen dulces, otros que van al lugar donde se ha caído, ponen sal, clavos. Sí, Ahora, clavos. voy a tratar de resumir lo que sucede. No quiero decir lo que es científicamente porque son prácticas místicas, pero tratar de ayudar a entender más o menos cómo funciona. Si ustedes saben, las personas que hacen brujería, ocultismo o más, ¿qué necesitan para hacerte daño? Pelo, Una una ropa prenda, que has pela, usado, claro. una prenda, ¿sí? ¿Por qué creen que necesitan una prenda o un pelo? Porque lleva Ese, parte de tu correcto. vitalidad, de tu vida, tu esencia está La impregnada. energía, ¿no? De la persona. La energía, correcto. Nosotros Dime. Así es. en el mundo místico lo decimos, es que tu energía está cristalizada, lo tienes acá. Entonces lo llevan y con eso pues te hacen los males. Ahora, cuando un niño se cae, se tropieza, de la misma manera ese pequeño susto, impacto, cristaliza la energía en ese lugar. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Pues tienen que hacer que esa energía o esa energía cristalizada se deshaga y empieza pues a separarse. Por eso logran con sal, con clavos de hierro o llaman esa energía para que retorne donde el niño. Claro. Lo que estoy tratando de explicar es muy difícil de poder evidenciarlo científicamente, pero las prácticas místicas, cuando uno lo vive, lo experimenta, se da cuenta que hay algo muy extraño, pero real, que sucede y ocurre pues con las personas que han vivido estas experiencias. Y Amel, Así es es, cierto ¿eh? que justo un amigo que era de Cusco, con el que tuve oportunidad de viajar a varios sitios,
por la región del sur, me decía, ¿no? Que él escuchó de niño que me comentaban, ¿no? Esto de los clavos. Cuando te agarra la tierra, un sitio, tienen que ir al mismo lugar porque su hermano sufrió un accidente en bicicleta y como que quedó su ajayu, ¿no? Que le dices. Pero él me decía que en su creencia, él era no recuerdo de qué parte de Cusco, era de un pueblo. Pero bueno, él me decía que ahí todos creían que todos teníamos tres almas. Entonces, cuando se le acababan las tres almas, ahí ya no, ya es como las tres baterías de tu celular, ¿no? Tres pilas. Entonces te va, bueno, una, la otra, y ahí ya, chao. Por eso es importante llamar tu energía para recuperar esa batería, porque si no a la tercera ya no la cuentas. No sé si eso es sabiduría popular o lo has oído también. No es la primera vez que lo oigo, pero relacionado a lo que pasa con el alma es algo muy parecido en las prácticas místicas que hay en la zona andina. Por ejemplo, cuando los espíritus o el alma viene y te empieza a consumir tu energía, pues si tu energía llega a ser consumida por esta entidad, llamémoslos demonios o espíritus, y tienes muy poca vitalidad, pues ¿qué es lo que sucede? Te llegas a morir si no te haces curar. Claro, en el Así es. caso, por ejemplo, que habíamos visto nosotros, sobre todo en la parte de rituales, los chamanes, cuando había el susto también, había como dice Rafael, este llamado de esta alma que regrese al cuerpo, ¿no? Ahora, también quería mostrar las imágenes y ya aparece en pantalla el árbol, justo está en imágenes, Sí. este árbol que aparecen como si la gente pudiera notar. Hay si uno se acerca más va a ver esta especie de círculos ¿no? Que parecen cuando uno se acerca a rostros, como que si saliesen de la pantalla. Y también vamos a mostrar la imagen del cráneo que Hacemos aparece un matecito de Pisonay, de ese Pisonay de la Almudena, a ver qué sí. pasa. También podemos observar que justo en la entrada, Ahí está. en la parte Ujú. superior Oh, ¿no? no de te de creo, la wow. entrada ¿no? Este cráneo, como que si como si estuviese resguardando, ¿no? Este cementerio. A la vez también que, ¿no? Vamos a observar también la imagen de esta tumba del sacerdote, ¿no? No digamos sacerdote, digo el chamán, que curiosamente no tiene nombre, pero en la parte superior, si uno ve con detenimiento, también va a poder encontrar un cráneo, pero ya esculpido en piedra, ¿no? ¿No? Uno Wow. ve estas cosas, ¿no? Y se relaciona. Hay también este culto de las calaveras, o más que nada de los cráneos, está extendido por el sur andino, ¿no? La parte de Bolivia, por Las ejemplo, ñatitas. hay las Ñatitas es ñatitas, hay ese libro especial que también vamos a hacer un especial, hemos conseguido el libro de las un ñatitas. antropólogo, Sí, un sí, sí. boliviano, creo, ¿no? Que ha hecho una investigación de años ahí. Correcto. Y también como hasta cierto año eh, los sacerdotes católicos cristianos bendecían a estas calaveras, ¿no? Pero luego salió una especie llamémoslo un edicto, algo para que se Una prohibiesen. bula papal. Claro, que se prohibiese esta práctica que se podía considerar también un poco idolatría, una cosa así, ¿no? Acá César Juanico nos comenta en el chat que puede compartir información sobre las calaveras que están en la fachada de la Almudena, así que por favor coméntanos en el chat para luego leer tu mensaje. Ahora, ya que estamos en esta fecha tan interesante, hemos oído hablar, como hemos visto en el video, de este tipo de ruta nueva que va a estar presente en el Cusco. ¿Qué nos podría comentar de esta ruta? Hemos visto estos artefactos, estas ánimas,
estas almas, ¿no? Rodeadas, que si bien siempre nos ha llamado la atención cada vez que hemos ido al Cusco, estas también leyendas que aparecen, estos espectros, estas almas también hay en el Coricancha, por ejemplo, esta leyenda de que aparece un guerrero que sale de las paredes de este Coricancha. Entonces, ya que hemos visto este video que ha producido, ¿no? Nian Cusco Tours sobre esta ruta de estos espíritus, o sea, ¿qué nos podrías comentar, Yamel, sobre esta nueva ruta? Gracias, León, gracias, Hanna. Sucede que es un proyecto que lo había planeado ya con bastante anticipación, pero me faltaba varias piezas para que sea distinto la vivencia, pues, de las personas que nos visitan en Cusco. Sucede que en Cusco muchas veces las personas vienen con familias grandes, con adolescentes, niños, pues, y han visitado Machu Picchu, la montaña de colores, han disfrutado, pero hay un momento que dicen, bueno, ya no quiero caminar, ¿qué toca? Vamos a la plaza. Bueno, sacamos foto en la plaza, los museos, pero quiero divertirme. ¿Qué puedo encontrar en Cusco? Hay, sí, sectores místicos, pero ya no quiero caminar más. Quiero algo que me haga sentir que quiera yo también participar. Me han hablado del Inti Raymi, ¿qué hago? Quiero participar en el Inti Raymi, que tengo que practicar varias semanas, no, pero yo quiero hacer esto, lo que hacían, por ejemplo, en el Huarachico, y donde los adolescentes de ciencias practican, hacen como las olimpiadas, competencia, ¿qué puedo hacer? Entonces ahí es donde se me ocurre en hacer este proyecto que lo llamo el juego de los espíritus ancestrales. Pues este es un proyecto que gracias a jóvenes que con mucha energía, pues, y con ideas que han estado juntando, pues dije, ¿por qué no hacemos algo muy distinto en el cual las personas dejen de ser solo turistas, se vuelvan aventureros, como si estuviéramos retrocediendo el tiempo cuando Hiram Bingham estaba buscando el Machu Picchu, y pues que sean guiados una pequeña parte de unos 15 minutos explicándoles de la mitología, el misticismo, la práctica de las herramientas y muchos más elementos, y de repente se aventuran a atravesar un lugar donde atraviesan uno de estos portales y se encuentran pues con estos guerreros espirituales, y empiezan los retos los cuales pues nosotros hemos preparado parte de la historia para que ellos los puedan volver a utilizar. Por ejemplo, ¿sabían que existían dados en la época inca? Ah, no, no sabía, ¿no? Pues sí, estos dados llaman pichas, Wayrak, tienen diferentes nombres según la región, pues los primeros se encontraron en Pachacamac y los últimos se encontraron en el Cusco, en la Bolivia, que eran utilizados y que estos incluso eran apostados, bueno, apostaban con estos dados tierras, productos, pues nadie sabe sobre las prácticas de estos. Pues nuestro proyecto justamente es que ustedes puedan utilizar elementos que nosotros lo hemos hecho para que ustedes puedan divertirse. No son elementos de museos que no puedes tocar y pucha, se va a romper, no. Son elementos que nosotros hemos hecho para ustedes. Y a la vez estos retos, desafíos que nosotros hemos preparado con estos guerreros espirituales, y llegan a ganar estos tipos de retos que vamos a tener durante nuestro circuito, pues van a ganar la primera, yo lo voy a llamar así, es como una moneda que nosotros, nuestra agencia, estamos creando, lo llamamos las gemas solares o las gemas del sol, para que cuando vayan juntándose puedan reclamar premios o incluso participar en más retos para que puedan abrir cofres. Y estos cofres hay de diferentes niveles. En cuantos más gemas solares tengas, vas a ganarte premios. Y considero que es una experiencia vivencial única, donde no se ha escuchado. Tienen diferentes nombres en el mundo. Mira, hay muchas personas
que incluso con el video que hemos publicado, pues han reaccionado, cómo van a hacer esto, cómo van a hacer aquello, cómo van a cambiar la forma de pensar de los incas. Pues nosotros pensamos, como investigadores, historiadores, yo mismo, que es muy ilógico cuando cambia la historia. Sí, pero díganme, ¿qué hacen cuando la persona ya está cansado de escuchar y caminar y quiere participar? Pues ahí es donde nosotros, la agencia Nian Cusco Tour, ingresa con este modelo de juego, aventura, expedición, retos y premios para las personas que quieran vivir una experiencia distinta, una temática que te haga sentir que estás participando, que tú ahora eres un soldado, tú eres un militar, tú eres un aventurero, que quieres entrar a este portal, participar con estos espíritus, estos retos y ganarte los premios. Estábamos mostrando en imágenes, ¿no? Lo que eran las ñatitas, ¿no? Estas, Tuyupampa y el culto de los huesos. Y estábamos hablando sobre la representación de las ánimas en el mundo andino, ¿no? Así, a la vez que en el mundo, llamémoslo así, de ahora o mundo moderno, hablamos sobre, ¿no? Inclusive las revelaciones. Hay un libro muy interesante de un autor, Pedro Noguchi, no sé si habían visto ese libro, se llama Revelaciones del Más Allá, que habla sobre encuentros de este tipo de almas, ¿no? Encuentros de estos sonidos. Ya ahí se incorporó Rafael al stream. Estábamos hablando justo del libro de Pedro Noguchi, de Revelaciones del Más Allá, ¿no? Que aparecen, ¿no? Estos fenómenos en los cuales personas, ¿no? Son, ¿cómo se dice? Escuchan algunos fenómenos, ¿no? Como sonidos, hay apariciones, y así hay muchas de estas leyendas en el Cusco. Estábamos hablando antes de que se perdiera la conexión con Yamel sobre todos estos fenómenos que aparecen y cómo ustedes los han incorporado dentro de esta nueva ruta, ¿no? Sobre todo traer estos juegos, como ya habíamos bien dicho, el guarachico y la incorporación de estos dados andinos. ¿Qué otros elementos prehispánicos están trayendo a esta nueva ruta, Yamel? Bueno, no quiero hacer spoilers de todo lo que tenemos, pues muchos conocemos lo que son las apachetas. Por ejemplo, muchos hacen apachetas, pero muchos no entienden qué comprende o en base a las crónicas qué representan las apachetas. Les comento un poco. En la época inca, cuando los chasquis, los mensajeros incas, corrían entre montañas, pues había lugares que no eran accesiblemente, no había la accesibilidad que hoy en día tenemos. Pues estos chasquis, para poder atravesar estos grandes sapos, porque había muchos sapos que se llevaban a las personas, los enterraban con su nieve o desaparecían por el frío, pues ellos tenían que poner apachetas pidiendo permisos para que el Apu les pudiera dejar pasar. Pues si estas apachetas no eran construidas con la suficiente fuerza, pues estas se caían y el Apu se los devoraba. Pues como bien saben, Apu no solo representa montaña sagrada, representa el guardián, el que cuida, el que protege. Está en las crónicas que incluso había incas que eran Apus, o sea, guardianes. Entonces, nuestra aventura, que es de los juegos de los espíritus ancestrales, es la mezcla de la historia, la vivencia y del aventurero que va a tener que pasar estas pruebas. Tenemos los seques y huacas, que bien saben que los quipus, pues aparte de ser números de registros de contabilidad, también contaban historias, pero también eran grandes mapas.
que nosotros estamos trayendo de vuelta estas prácticas ancestrales para que ustedes puedan entenderlo mejor y después ustedes mismos lo hagan, enfrentando estos grandes retos con estos guerreros espirituales, pues que la intención es que estos aventureros que van a participar puedan ganar estos espíritus. ¿Para qué? Para que puedan tener sus recompensas. Ar- Hoy en día, sí. para terminar esta parte, hoy en día hay diferentes tipos de temáticas en el mundo. Sabemos que los turistas vienen sí por Machu Picchu porque es una obra de arte, es una maravilla. Vienen por las construcciones megalíticas, vienen por lo ancestral, el misticismo, pero también ellos quieren disfrutar algo único. ¿Por qué creen que las personas van por ejemplo, a Disney World, van a ver los eventos de Jurassic Park, van a Inglaterra para ver, hacerte sentir que estás en las temáticas, en las de Harry Potter, porque ellos no simplemente van a sacarse una foto, porque quieren vivir una experiencia. Entonces, Nian Cusco Tour quiere hacerte vivir esta experiencia de aventurero, que tú mismo vas a ir a pasar estos portales, porque aquí tenemos muchos portales e historias y leyendas, pues para que las personas puedan aventurar y ellos mismos puedan disfrutar parte de esta aventura. Hablando de leyendas, Yamel, aquí Renzo nos va a traer una leyenda historia sobre estas ñatitas o cráneos que aparecen en las casas que a veces uno no sabe, pero cuando uno se muda, quizás en estas casas se hereda este tipo de elementos. Entonces, Renzo, a ver, la historia que nos traes. Sí, justamente hablando de ñatitas, tengo una historia, la cual comienza con un estudiante de odontología que por temas académicos necesita comprar o tener unos cráneos. Entonces ella busca y compra 2 cráneos, ¿ya? Realiza sus actividades académicas, todo, y bueno, termina pues de utilizarlos y no sabe qué hacer con ellos, ¿no? No, los guarda y comienza y los guarda en un armario arriba, en una bolsa, y se olvida de ellos. Pasa el tiempo, entonces la chica pues no informa a la familia de estos cráneos, los olvida y se va a vivir a otro sitio. Entonces el cuarto es ocupado por su hermanito, un joven, ¿no? 13, 14 años, el cual comienza a tener pesadillas, comienza a tener, sentir temor de que algo lo observa. Y ya no solamente es la habitación, sino que la casa comienza a tener un ambiente de zozobra, un ambiente un poco lúgubre, oscuro. Y se escuchaba un sonido muy peculiar. No sé si habrán escuchado cuando los dientes chocan, así. Ya, ese sonido se escuchaba por las noches, como que flotaba. Entonces, un sonido muy extraño, ¿no? Ya llegó un punto en el cual estas apariciones, estos eventos, toman un poco más de fuerza. Tanto es así que al chico, al joven, lo muerden en el hombro y grita, pues grita desesperado, ¿no? Y entonces los padres vienen y dicen, algo me ha mordido, ¿no? Revisan y ven como la marca de unos dientes de una persona. Pues muy extraño la situación, ¿no? Esto también pasa con los padres que sienten que ronda algo por la habitación, en su habitación, ¿no? De los padres, dormitorio, y siente como que algo se posa en la cama. Es muy extraña la situación. Entonces el padre ya en un momento de desesperación, de ya no saber qué hacer, consulta con un chamán, con el chamán del pueblo. Entonces el chamán hace una, una lectura de coca. En ello puede ver que hay 2 entidades, justo 2 entidades, que están merodeando su casa, que están atrapados en su casa. Y tienen mucho enojo, mucha ira. El chamán les recomienda que busquen un lugar alto, porque es ahí donde se siente la presencia, y que una vez haya encontrado este objeto que va a ser muy claro que es el objeto del cual estas entidades están atrapadas, vaya a un camposanto, a un cementerio, y lo entierre, le brinde oraciones y ofrendas. Entonces el hombre sigue, pues, ¿no? Va a la casa y busca las habitaciones,
llegando a la habitación del chico y buscando en el armario, la parte de arriba, una bolsa negra en la cual estaban los dos cráneos que había comprado su hija. Entonces el hombre claramente identifica que este es el elemento que está causando todo este ambiente de zozobra en la casa y va al cementerio del pueblo, excava un agujero profundo y deja con mucho respeto los dos cráneos, uno al lado de otro, le pone flores, tapa, le da una oración, unas velas, y así cada semana va este hombre a rezarles, a brindarles ofrendas. Tanto es así que llega un punto en el que la casa ya se siente un ambiente de tranquilidad, de armonía, de paz, por fin un hogar, disculpen, y el hombre asume que, bueno, ya estos cráneos han podido entender que, o se le ha dado el respeto que merecen, dándoles una cristiana sepultura y han dejado el hogar. Y se cuenta que el vigilante del cementerio, en algunas noches de luna llena, puede ver a dos hombres con traje en la tumba que cavó este padre de familia, ¿no? Entonces, muy probablemente hayan sido estos dos hombres muy furiosos de haber sido profanados, pues, perturbado su descanso, los cuales hayan estado dando estas apariciones, estos espectros en el hogar de la familia. Interesante. Y también sobre el tema de apariciones, de ñatitas, hay también en el mundo andino lo que son llamé las jarjachas, ¿no? Estos elementos. ¿Nos podrías, ¿no?, contar un poco más sobre este tema? Claro. Más es una tradición oral que siempre escucho y también han hecho una película de la jarjacha, pero lo arruinaron cuando hicieron jarjacha versus Pistaco como Terminator y Alien, creo que era así. Sucede que actualmente cuando hablan de jarjachas, pues muchos se considera que son los condenados, pero en el mundo espiritual, místico, andino, hay muchos tipos de seres. Aquellas personas que alguna vez han visitado la selva y han tenido la fortuna de quedarse unas 2 semanas, se van a enterarse de la cantidad de espíritus que hoy en día pues se habla dentro. Y ya cuando sales afuera, te dices, no, esto es algo que ni siquiera sabía pues de Perú. Jarjachas, lo que sabemos es pues que es una alma en pena que está condenada por haber estado con un familiar, su hermana, que fue apedrado y que él renació y volvió. Pero estas jarjachas, lo que sabemos es que están desde mucho más antes. Muchos consideran que se pueden transformar en animales, devoran a las personas, pero yo les voy a comentar en base a la investigación mi persona y de mi padre. Mi padre, al estudiar la arqueología, era totalmente, absolutamente, llamémoslos materialista, que no creía absolutamente en nada, ni en Dios, ni en el infierno, ni nada, nada. Para, como cualquier arqueólogo, se basa en lo científico. Hasta que empezó a viajar a tierras lejanas, Paucartambo, tierra del misticismo. Y ahí, en ese viaje, esto generalmente lo cuento en los tours más completos, pero voy a hacer un resumen. Mi padre se atraviesa con una de estas entidades. Aquellas personas que han visto estas entidades saben el tamaño que tienen estas entidades. Y tienen un aproximado de 3 a 4 metros. Grandes sombras, rostros que no se ven completos. Y mi padre se desmaya solamente con la presencia. Mi padre después se levanta y se percata que si todo está bien, él no pensaba que había pasado nada, que fue un sueño, que le habían robado y nada, todas las cosas están bien. Y el que lo hizo despertar fue un pastor. Mi padre retorna a la ciudad a hacerse ver, no pasaba nada, llega a su casa, se mira al espejo y empieza a gritar. No entendía por qué. Constantemente volvía a pasar lo mismo. Fue al doctor, el doctor lo envió al psicólogo, el psicólogo al psiquiatra y no encontraba una ayuda. ¿Dónde encontró la ayuda? En el mismo lugar de ese pueblo donde pasaron las cosas. Encontró un maestro místico, le sanó y empezó a investigar más de este mundo. En base a su investigación voy a comentar lo siguiente. Cuando uno habla de jarjachas, pregunte, ¿por qué lo llaman jarjachas?
Normalmente porque como cuentos o leyendas, dice pues porque cuando viene a los pueblos empieza a decir jar, 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 jar. Esa es la tradición oral que todos escuchamos. Pero yo les voy a comentar algo que muy pocas personas saben, y si tienen abuelitos, personas mayores en Cusco, tal vez gran parte andina, va a saber lo que pasó siguiente. Cuando uno está en su casa, prepara comida y deja en la mesa un rato, vas a hacer algo rápido, sencillo, de un par de minutos o segundos, y retornas a tu plato, el plato se empieza como a pudrirse, a fermentarse, un sabor horrible, agrio. ¿Y qué te decían los abuelitos? Pues ha venido un familiar y se lo ha caicado. ¿Qué es caicar? Lo que sabemos, mijo, es comer, pero caicar, muy pocas personas saben su definición. Sabemos que había unas lenguas antiguas como el puquina o la lengua de los reyes incas o de los dioses, que hoy en día es una lengua muerta. Pero también sabemos que había palabras místicas que muy pocas personas conocían. Y los abuelitos heredaron pues parte de palabras. Kaikar es la definición cuando un alma viene y se come parte de la energía vital de esta comida. Hasta ahí estamos bien. Muy bien. Ahora, retornando a la investigación de mi padre, pues mi padre lo que pasó es que esta entidad, llamémoslos condenado o carcacha, se devoró parte de su energía. Y si él no se hacía curar, pasaba dos cosas: o se volvía loco o moría. Justamente como lo comentaba Rafael, que la energía se disminuye y puede morir y volverse loco. Sucede que mi padre, y después pasándome la investigación a mí, consideramos que el nombre carcacha, esta puede ser pronunciado de diferentes maneras. En la costa o en el quechua chanca le dicen jarjachas, pero aquí utilizamos más cultural, carcachas. Y esta, si volvemos a utilizar la palabra kaikar, que es como cuando el alma o el espíritu devora o come la vida o la vitalidad de la persona viva o de los alimentos, ¿cómo llamaríamos a la acción ya modificada, castellanizada, de esta entidad que viene a devorar? Ahí viene la carcachas de Caicar. De estas entidades cuando pasaban, devoraban al que se encuentra. Y lo que yo estoy hablando es en base a las experiencias y a las evidencias que mi padre tomó, y hoy en día nosotros investigamos este mundo místico. Como bien saben, mi tema me gusta mucho investigar el mundo místico y lo megalítico. Y la mejor respuesta es bajo las experiencias de las personas. Si no hablo de una persona, sino de más personas. Pero cuando tienes personas cercanas, ya has entrevistado, ya has investigado, te das cuenta que hay ciertas palabras que se han manipulado. Y estas carcachas, hay muchos tipos, no hay uno. Mi padre investigando vio que hay ciertas que salen a ciertos horarios, pueden ser las representaciones mitológicas que son los gentiles que fueron castigados, que viven en la eternidad. Hay tantas formas de poder interpretarlas o decir quiénes son, o tal vez nos erramos, pero existen. Hay un mundo andino oculto que muy pocas personas saben la verdad. Si ustedes caminarían entre las montañas como yo lo hago y conocerían más personas, estoy seguro que escucharían lo siguiente. Y esto lo sé por una fuente muy cercana que yo he tenido. Imagínense que están hablando, conversando, ya te conocen quién eres, qué investigas, y te dicen, ¿sabes qué? Estaba con mi sobrina caminando y se me perdió. Y de repente mi hija caminando entre las montañas llegó a un espacio abierto donde había varios esqueletos parados al lado de ella. Y yo llamándole no me escuchaba. Y de repente cuando me adentro entre la montaña donde mi hija siguió ese camino, la veo paralizada porque estaba parada. Y yo le pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi hija me dice, ahí estaban los esqueletos, estaban parados, papá, y se han ido. ¿Qué creen que son ellos? ¿Qué es lo que ha visto esta niña? Y cuando llega él, desaparece. Hay cosas que pasan, sí, en el mundo andino y más aún en la selva. Si ustedes llegan a la selva, van a escuchar un montón de cosas. Para aquellas personas que viajan por ejemplo, a Quillabamba, que es un lugar hermosísimo, unas 6 horas a 5 horas aproximado, hay un sector que le llaman el sector de las sirenas. Ese sector de las sirenas es una curva donde muchas personas han fallecido, han tenido accidentes.
Y conozco a muchas personas que trabajan en esa ruta que siempre ofrendan esa catarata donde han pasado accidentes, pues botellas de marca, si bebidas de marca y lo ponen ahí. ¿Para qué? Para que cuando ellos manejen durante la noche, pues no sean encantados y llevados a tener accidentes en esos lugares. Interesante, no sabía ese tema de las sirenas, de esta curva que dices. Mm, También uno a lo largo del Cusco y en la montaña, por ejemplo, cuando llegamos a hacer la ruta del Chasqui, otro tipo de ruta que Yamel Hilares se especializa, vemos también la presencia de muchísimas cruces, ¿no? A lo largo de los caminos, ¿no? Estas cruces, según tú, Yamel, y frente a todos estos fenómenos que aparecen, serían, por ejemplo, lo que se llamaría para espantar a estos seres, llamémoslo elementales, ¿no? Que persiguen estas ánimas, estos condenados, todo este tipo de almas que caminan o deambulan por las, ¿no? Por las zonas que uno va caminando en estos circuitos. ¿Cómo lo verías tú? Hay una frase que siempre mi padre me dijo y siempre lo llevo conmigo. Cuando viajes solo, nunca descanses en el sendero y en la cima de una montaña. Descansa fuera del sendero, alejado unos 20 metros entre los ramales. Acampa y descansa, porque tú no sabes qué puedes encontrar el camino y qué puede pasar. Y no solo se refiere pues a los ladrones, personas que pueden hacerte daño, sino se refiere a estas entidades que paran viajando por estos caminos desdichadamente. Entonces, en base, no considero que mi padre lo haya pasado también, considero que muchas personas, y estamos hablando de hace 2 siglos, en el siglo XVIII, XIX, han pasado cosas tan fuertes que por esos eventos justamente pusieron estas cruces, pues para que cuando estén escapando, estén huyendo, vean esta cruz cristiana y pues puedan sentirse a salvos, puedan sentirse que el lado cristianismo ya no me va a seguir y hay una cruz. Hay un dicho que dice, si tienes temor, te van a seguirte, te van a querer devorar o consumir más tu energía. Pero si estás con valentía o no crees, simplemente no te va a pasar. Y esto lo explico con el siguiente evento que me pasó a mí. He vivido muchas experiencias, cantidades que puedo decir que conozco entre diferentes tipos de almas, pero no conozco todas. El alma, cuando tú lo tienes presente y tienes temor y empiezas a rezar todas las oraciones, no se va a irse, va a tratar de que tengas miedo para consumirte. Se habrán escuchado, insulta, sácate la correa, así haz bulla o mándalo con insultos a otro lado, pues esta alma se va a ahuyentar. ¿Por qué? No por lo que estás diciendo groserías, no, sino justamente por la sensación de fuerza que tienes. Esa es una razón por qué consideran que cuando la cruz está ahí, tienes más fortaleza, te sientes más protegido y esas entidades pues ya no te llegan a seguir. Ahora, siguiendo el lado cristianismo de la práctica religiosa del cristianismo, pues sabemos que la cruz es la representación de Jesucristo y que también muchos utilizamos de nosotros para poder orar para que no hagas daño. Siempre cuando te sientes mejor es cuando la oración es más efectiva. Ahora en el grupo César Juanico nos había escrito que, bueno, nos pone esa información, nos la brinda, que según George Squire no era una calavera, dice, sino era un esqueleto completo que sujetaba en el almudena dos banderas donde, donde estaba escrito, dice, yo soy Pablo Villaca, y en el otro decía Memento Mori, ¿no? Recordar que uno es mortal. Y también nos dice que haciendo referencia a la mortalidad, y la calavera tenía una corona dorada. Dice, Villaca, según Ángel Cerreño, sería el arquitecto de la Catedral del Cusco, ¿no? Pero no hace sentido porque la catedral se había construido mucho antes, dice César. Y también pone que según Ángels Vargas, que escribió también varios libros en el Cusco, sería el arquitecto del cementerio, y eso daría más sentido, ¿no? Entonces nos escribe que espera que esto sirva de aporte. Muchas gracias Ujú.
a César Juanico por la información, vamos a contrastarla. Justo vimos en en la entrevista que tuvimos con el señor Iwaki, nos habló de Engels, ¿no? Que había escrito muchos libros y recientemente, ¿no? Había fallecido el autor, ¿no? Entonces, bueno, gracias por la información. Les recordamos a todos que por favor dejen un like, ¿no? Se suscriban para poder traerle este tipo de contenido. Nos saludan también desde Argentina. Y bueno, también para ver, Yamel, ¿qué nos puedes contar de ese tipo de dados, ¿no? Que van a estar presentes en este nuevo circuito que tú tienes. Antiguamente habíamos visto también en un video con Matergia, ¿no? La presencia de estos dados también en la historia, ¿no? No solamente estaban los dados, estaban las yupanas, estaban todo este tipo de herramientas. ¿Cómo es que se te ocurre, ¿no? Aparte, como nos dices, incorporar, ya sabemos que no solamente los tours tradicionales, sino que en Nian Cujo Tour, desde ya varios años, hemos seguido estos tours vivenciales, pero ahora con elementos incaicos, pero ya tangibles, ¿no? No solamente ir a visitar, sino ver, ¿no? Cómo son los quipus, cómo son estos dados, cómo son el uso de estas herramientas, para también pasarla bien, ¿no? Porque como tú dices, a veces uno quiere también tener un poco de relax y no solamente relajarse, sino relajarse y aprender de todos de estos tipos de, ¿no? de presencias, y ahora que los estás combinando con este tipo de gemas del sol, ¿qué nos puedes comentar cuándo inicia esto? ¿Cómo es que la gente puede llegar a inscribirse? ¿Cómo puede participar en estos eventos que van a ocurrir Muy próximamente? bien. Comentarles que nuestro proyecto, muchos le van a poner diferentes nombres a esta temática. Yo prefiero decir una aventura para que puedan disfrutar. El juego de los espíritus ancestrales es la representación de la mística, lo vivencial y las herramientas que había en la época prehispánica. Por ejemplo, los dados, la pizca y lo que llaman el guairo. Estos dados en la época inca y pre-inca pues eran largos, que representaban la suerte o la fortuna y a la vez apoyada por el lado espiritual. Cuando estos dados no son totalmente rectangulares, hay una parte que es elevada, y cuando esto se paraba, representaba que la vida y los espíritus te acompañaban. Incluso hay crónicas que explican que esto lo hacían después de del Ayamarcaiquilla. ¿Para qué? Para seguir su fortuna como oráculos. Y nosotros lo traemos pues para que ustedes puedan hacer parte de esta aventura, porque recordar que este circuito es un enfrentamiento que van a tener con las representaciones de estos guerreros espirituales, que ustedes van a agregar que no solo estos espíritus vienen solos, vienen acompañados. Pero la mejor forma de poder conocerlo es que estén ahí. Ahora, este juego de los espíritus ancestrales lo estamos aperturando desde el 31 de noviembre. Entonces, las reservas son limitadas y si tienen familia, quieren jugar entre 4, 6, 8 personas, pues se le va a hacer un descuento, pues para que pueda aventurar. Estamos en hasta diciembre va a haber descuentos, pues para que puedan conocer parte de estos juegos cuando visiten Cusco. Y si están en Cusco, pues pueden ya hacer las reservas. ¿Por qué? Porque son cupos limitados donde las personas pueden jugar. Lo que llamo gemas solares
son como, llamémoslos, como las monedas o los elementos que van a estar ganando y juntando, pues para que puedan reclamar más premios o puedan concursar por más retos y seguir escalando para ganar los Vamos a premios poner mayores. en imágenes, Yamel, el video para que la gente pueda darse cuenta de qué se trata esta nueva presentación que tú tienes con Nian Cusco Tours. A ver, vamos a ponerlo en imágenes. Hace mucho tiempo, en un rincón olvidado de los Andes, 4 amigos se reunían para ensayar. Sus instrumentos, herencia de antiguas tradiciones, llenaban el aire con melodías que hablaban de montañas y leyendas. Pero una tarde, algo cambió. Un sonido extraño, inquietante, rompió la armonía. Provenía de una cueva oscura, oculta entre las rocas. La curiosidad, más fuerte que el miedo, los impulsó a investigar. Fue el comienzo de su perdición. En lo profundo de la cueva, encontraron un cofre antiguo, sellado por el tiempo. 2 de los amigos, advertidos por el presentimiento, huyeron, sabiendo que ciertos secretos deben permanecer enterrados. Pero la curiosidad y la imprudencia cegaron a los otros 2. Desafiando las advertencias, abrieron el cofre. De las profundidades surgieron 2 espíritus ancestrales, liberados de su prisión milenaria. Poseyendo los cuerpos de los jóvenes, escaparon de la cueva, listos para desatar su venganza. Los 2 amigos que huyeron regresaron al lugar donde solían ensayar, sin saber el horror que les esperaba. Encontraron un caos inexplicable. Sus instrumentos, esparcidos y rotos, eran testimonio de una presencia maligna. Pero lo que no sabían era que los espíritus, ahora en los cuerpos de sus amigos, los observaban desde las sombras, moviéndose más rápido que ellos, sombras danzantes. Presas del pánico, huyeron, solo para encontrar una visión aún más aterradora. En los árboles vislumbraron las capas coloridas de sus amigos. Bueno, ¿escuchaste eso? Creo que le pasó algo a nuestros amigos. Vamos, rápido, antes que les Pero pase al algo. acercarse, descubrieron rostros desfigurados, ojos blancos y vacíos, llenos de una maldad ancestral. Ahora, la leyenda de los espíritus andinos ha despertado. Este 31 de octubre, atrévete a vivir la experiencia del tour andino. Adéntrate en los lugares donde la leyenda cobra vida. Conoce a los espíritus ancestrales y participa en juegos y desafíos para ganar increíbles recompensas. Reserva tu lugar ahora y prepárate para una noche de terror y diversión en los Andes. Y acabamos de terminar de ver el video, ¿no? que han producido. Y queremos también agregar, ¿no? Este tipo de... Hay un... aparte de la fecha de Halloween, que viene siendo para los que nos siguen viendo, los que más conocen, que es llamemos así, esta versión extranjera que viene, ¿no? Y se enfoca en estos espíritus. También en el Cusco existen 2 fechas y hay el Día de los Difuntos Andinos, ¿no? El 1 y el 2 de noviembre, ¿no, Yamel? Sí, lo que es el Ayamarcaiquilla. Es una representación, pues, cuando la época inca, pues, sacaban a los muertos
muertos, porque Marca es como también abrazar y allá de los muertos, donde los llevaban para hacerlos pasear en la parte de la plaza, en la Huacaipata. Pues ahí representaban que la vida es no solo vivirla, sino es parte de la existencia de la humanidad que un día nace de la tierra y vas a volver a la tierra. Y tu alma, pues en la cosmovisión andina, va a ser parte de las estrellas y va a estar al lado de su padre, el sol. Por esa Pero razón, hay, los incas llamaban al sol padre, la luna madre y las estrellas hermanas y hermanos. hay un elemento también, ¿no? Tantahuahua, ¿no? El que viene siendo un pan, ¿no? Sí, es correcto. En estos días, lo que muy pocas personas cuando visitan, considero que gran parte del Perú tiene estas prácticas, pero de la Tantahuaba un poco, es porque les llevan a sus difuntos, pues comida, bebidas, música, y pues estos Tantahuabas, panes, así como son ofrendadas, también son para los niños, como el regalo de los difuntos que es la tantahuaba para las mujercitas y el pan caballo, pues para los varoncitos. Mm. Vamos a colocar en pantalla lo que nos estamos refiriendo. Rafael, tú, También, sí, dime. sí, sí, no, claro, Rafa. No, no, sí, sí, Rafael, si quería agregar algo sobre este tipo de celebraciones, por ejemplo, en contraste con Arequipa, ¿qué podemos encontrar en Arequipa similar a? No, no se escucha, Rafa, no, No está se apagado escucha tu tu micrófono. micrófono. Ya, sino que Sí, como, ahora ya, sí. perfecto. No, te decía que aquí hay un cementerio, en el cementerio de Caima todavía se estila el escarbo de huesos actualmente, o sea, se entierra dependiendo, ¿no? Van a un sector del cementerio donde ya se haya perdido la ubicación de los cuerpos, o sea, se ha borrado, digamos, son tumbas muy antiguas, ¿no? Pueden ser de 1800, incluso antes. Entonces se les desentierra, se les bautiza, se les vela, las llevan a la misa y luego las bautizan y luego las vuelven a enterrar. Yo vi en Bolivia también un video que se me perdió hace tiempo, lástima porque justo era interesante, porque ahí se veía cómo desenterraban gente todavía, actualmente, ¿no? Era urbano, era en una ciudad, en un barrio, ¿no? Claro, Bolivia es también ancestral, ¿no? Entonces es una especie de como comunidad andina, pero ya como ciudad, y ahí desenterraban personas del cementerio y las sacaban a pasear. Y luego hacían la celebración y les daban una vuelta y las volvían a enterrar. Yo no sé si eso se hace en Cusco todavía, Eh, en alguna parte. hay todavía partes que se practican, pero estas partes no son, pues, como decir, de visita turística, están las más profundas. Por ejemplo, pocas personas saben la verdad del cajón que se movía en maras. Si As- hay personas que han visitado maras hace más de 20 años, pues le decían, nunca te acerques en la noche al cementerio porque hay un cajón que se levantaba y empezaba a andar solo. Y si este cajón te veía en el camino, te alcanzaba saltando, brincando y este te aplastaba. Y hay Mira, muchas de sí, estas sí he escuchado historias, ¿no? eso. De los hay cajones una historia. andantes. Sí. Hay una historia también que en los cerros, ya esa es la extrema más brava. En los cerros, tú te quedas, como dices, pues no se debe quedar ni en los cerros, ¿no? Ni tampoco en el camino. Cuentan, por ejemplo, José María Arguedas cuenta que hay féretros que bajan del cerro cayendo, ¿no? Y la gente pues sale pavorida corriendo porque imagínate, ¿no? Ver un féretro cayendo por el cerro, sales corriendo. Mm. Sí.
Sí, son ¿no? cosas, ¿no? Son cosas que quedan, sobre todo, mira, las primeras informaciones que tenemos son de las crónicas, ¿no? Que nos llegan de cómo paseaban a los muertos es cuando llegan aquí bueno, llegan al Cusco los conquistadores y ven cómo sacaban a todas sus momias a dar la vuelta en la plaza y cómo toman nota de quiénes estaban ahí, sobre todo para no celebrar, ¿no? Que estaba ahí. Inclusive el Inca Garcilaso también es uno de los últimos en haber visto y documentado este fenómeno que ocurría. Y también él mismo habría visto eh, algunas de las momias incas que todavía, o mejor dicho, de las que estaban y toma nota de cuáles había visto, aunque según los historiadores había hecho un par de modificaciones por su casta, por su linaje que tenía, ¿no? Estas momias que curiosamente hay varias versiones, ¿no? Unas dicen, ¿no? Según los escritos españoles, que habían llegado a ser quemadas, otras habían llegado hasta Lima y habrían sido Mm, enterradas en este hospital, ¿no? Y debido a la humedad se habrían ya perdido estas momias. Otra versión indica que inclusive la primera momia, que no se tenía información de que sea el cuerpo físico, sino de madera, perdón, de piedra, que esta es la que sería la cabeza, que curiosamente tiene rasgos muy asiáticos, estaría en España la cabeza y el cuerpo estaría en el Cusco. Y que en Canal de Matergia ya se había dicho que hay una historia que al parecer esta sería una especie de cabeza felínica, ¿no, Rafael? ah, estaba en un texto de... era un libro que estaba presentando no recuerdo ahorita el nombre del señor, que él decía esto, ¿no? Que le habían, o sea, tenía el rostro de un felino, pero le habían tallado algo. No, y no estoy seguro si es la que encontraron en Rakchi, ¿no? También se hablaba esto. Claro, la cabeza Porque está en este caso en España. siempre se negó que los incas tallaran figuras, o sea, bultos, ¿no? Aunque está en las crónicas, ¿no? Pero se negó y nunca se encontró. Entonces, yo he oído hablar de eso, ¿no? Que los incas no adoraban ídolos como nosotros, los cristianos, ¿no? Que tenemos pues estatuas de Jesús, de la Virgen María, ¿no? Sino que los incas no tenían esto, no adoraban ídolos así humanos, pero ese, por ejemplo, es uno de los pocos, aparte de la silla, ¿no? Pero es uno de los pocos que sería un torso completo que está en el Coricancha. Ahí está en el Coricancha completito el cuerpo. Ustedes han Ujú. entrado, seguro lo han visto también. Sí, 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 está el Entonces cuerpo, sí más no habría la mucho. cabeza. La cabeza está en España. Está la parte del pecho, el torso, pero curiosamente, como tú dices, no hemos Sí, encontrado ningún tipo de tallados de rostros que representen algún inca, claro. únicamente están las pinturas, pero ya es de época después de A la lo llegada mucho de los está esta, españoles, ¿no? claro, a lo Tam- mucho está la Inca Pinta ahí, ¿no? De Ollantaytambo, donde se ve ahí un perfil de un petroglifo, ¿no? ¿Qué le dicen así? tam- Pintura rupestre, ¿no? tampoco están representadas, por ejemplo, en No, cerámicas, ¿no? No hay cerámicas de rostros, ¿no? Salvo los guacorretratos que conocen, pero de gobernantes incaicos no hay. No, todo esto o no. habría sido eliminado o simplemente no habían este tipo de representaciones. Otra cosa también que también se dice a partir de estas momias es que hay una famosa teoría que, ¿no? que apareció hace unos 10 o 15 años con este paso de georradares en Machu Picchu que lo habría Ah, hecho Thierry Yamin, ¿no? En la que dice que existe debajo una oquedad en la cual estaría presuntamente la momia de Pachacútec, ¿no? Una cosa interesante, nunca se llegó a excavar esa zona. Y también está la otra versión de que en la bóveda inca, ¿no? En Calca,
donde estarían, según las investigaciones del investigador, que le mandamos un saludo a Walid Barhamode, ¿no? Que postula que estaría en el Pituciray, en estas faldas de esta montaña, esta famosa entrada del Tamputoco, y adentro estarían las momias incaicas, y la última que había ingresado habría sido la momia de Huayna Cápac, ¿no? Que habría venido desde el norte, traída en una especie de procesión e ingresada para después posteriormente ser sellada, ¿no? Las momias, por ejemplo, después de los incas de Vilcabamba ya no estarían, ¿no? De Tupac Amaru, Zairi Tupac, el propio Manco Inca, no habrían quedado ya estas, aunque Yamel también tendrá conocimiento, ¿no? De algunos restos de gobernantes, no llamemos gobernantes, sino de descendientes de estos gobernantes o descendientes de la realeza, estarían enterrados en la zona de San Cristóbal, ¿no? Ahí estaría Carlos Inca, que sería, si no me equivoco, hijo de Pauyo Inca, ¿no? Pauyo Inca, que habría sido hermano de Manco Inca, ¿no? Que Manco Inca en esa época le dijo, bueno, ándate con el Huilajomo para el sur y encárgate de Almagro, ¿no? Entonces dijo, bueno, ya, Pauyo Inca se encargará en el sur de los españoles, pero oh sorpresa, regresaría Pauyo Inca con Almagro y con el Huilajomo al Cusco, algo que habría dejado sorprendido al propio Manco Inca, ¿no? De ahí habría colaborado más con los españoles para preservar, bueno, sus intereses, ¿no? Pauyo, y habría quedado sus hijos Carlos Inca, que habría también financiado bastantes construcciones para la Iglesia Católica, y por eso también habría estado enterrado en esta zona también que está el templo de Manco Cápac, ¿no? Esta puerta también que lamentablemente está cerrada, ¿no? Hay una reja que te impide ingresar, que la única forma de poder ingresar a esta famosa puerta o portada sería a través de quedándote en ese hotel, si no, no tienes acceso, ¿no? Acá, ¿no? Debería haber un llamado a las autoridades, ¿no? Que no puede estar un sitio arqueológico prácticamente secuestrado por una empresa, o que debería haber un pasaje especial para poder ingresar y ver este tipo de, ¿no? de centros arqueológicos que no pueden estar prácticamente secuestrados, ¿no? Entonces, Sí, y ahora está horrible, ¿ah? Porque justo yo pasé el otro día por ahí y estaban estaban techando esa parte como un auditorio, no sé qué estaban haciendo. O sea, no sé si lo van a terminar de cerrar, porque por lo menos estaba abierto, ¿no? Y los trabajadores estaban usando la puerta como... Ahí está... Ah, no, hay al ladito, hay como un petroglifo gigante. sí. Parece como un sapo o Un algo así que batracio, dicen ¿no? que Un sapo, una forma, sí. cargando Sí. con sus manos, sosteniendo algo, y ahí está escrita, hay escritura inca. Y eso lo habían usado para poner ahí sus bidones de agua, su comida, ahí colgaban sus chalecos. Bueno, así estaban tratando ese monumento, ¿no? Que es importante, pero bueno, así es. Esa zona también es famosa por lo que se cree que por ahí también pasaba la ruta de la Chincana, ¿no? Habían Sí. relatos de trabajadores que habían ingresado y se habrían caído en un segmento, ¿no? Y luego lo habrían tapado, ¿no? Y curiosamente está justo en la bajada, como que viene de Sacsayhuamán rumbo hacia el Coricancha. ¿Tú, Yamel, tienes algún alcance sobre de esta información ¿no? de estos pasajes ahora que están, ¿no? muy en boga en el Cusco? De hecho, hay suposiciones, hay como, no quiero llamarlo fuentes orales, son mm, como que he escuchado esto aquí, he escuchado esto por acá.
Sucede que mucho se considera que si uno quiere cuidar un linaje de una momia, pues la mejor manera ya no es ocultarlo en la montaña, sino es ocultarlo dentro de la propia iglesia. Entonces, ¿qué mejor manera de cristianizar el cuerpo y después enterrarlo? Incluso por ahí oí, y me gustaría verificarlo de una persona, una fuente confiable, pero es como vuelvo a decir que oí a través de una u otra persona porque dijeron, por ejemplo, que del señor de Huanca, que es, perdón, del señor Coyoriti, que antes que las tradiciones fueran más conocidas por ser conocido por Jesucristo moreno, o el que cuida, el que cura, pues inicialmente ahí llegó pues parte de los restos de Tupac Amaru II y lo maquillaron con parte de la cruz. Pero como les dijo, son todavía suposiciones, todavía no encuentro una fuente eh, que me ayude a saber que si es cierto o no. Ahora, que quieran hacer investigaciones, se puede hacer eso, pero como el lado es muy cuidado, es religioso y la creencia andina es muy respetada, es muy difícil pues que se pueda hacer estas investigaciones. Igual pasa en los templos, pues no se puede hacer investigaciones de todo alrededor o de la parte profunda. Claro, ahora también hay que hacerle recordar a la gente que les gusta este tipo de leyendas. Todo Yamel tiene estas rutas específicas sobre leyendas, misterios del Cusco, a la vez que también tiene, ¿no? En imágenes vamos a ver este tour lúdico que está creando, ¿no? Que es el juego de los espíritus ancestrales, ¿no? Que empieza este 31 de octubre y tienen, se pueden comunicar a través de la página Nian Cusco Tour o al número de WhatsApp 984 759469 984-759-469, que es una experiencia nueva para los amantes del Cusco, de las historias, de todos estos elementos nuevos que se están. No solamente vas a ver los sitios arqueológicos, sino vas a jugar con elementos antiguos incaicos, te van a contar historias que te van a cautivar dentro de tu visita al Cusco para que regreses a esta ciudad, y si eres del extranjero, a nuestro país que está tan rico en información, en cultura, ¿no? Es un país muy bendecido en este sentido. Entonces, Quiero sí. agregar, si me permites, Hanan, nosotros estamos sorteando para las personas pues que vean los videos, o incluso hemos creado una aplicación web donde las personas puedan participar, buscar los elementos en esta, es una aplicación web como un pequeño juego, donde puedan elegir a través de pistas qué elementos en orden pueden ser puestos dentro del portal, y si se abre, pues puedes concursar a uno de los premios que son invitaciones de forma gratuita para participar en este juego de los espíritus ancestrales, también en los tours y ganarse illas, y uno de los premios que estoy seguro que muchas personas van a querer ser concursante para poder abrir el cofre mayor y se pueda llevarse el premio que se encuentra en el cofre mayor. Entonces está en la web de Nian Cusco Tour, también lo pueden encontrar en Nian Cusco Tour /game, de la palabra juego en inglés, que pueden entrar y ahí pueden ver este juego donde ustedes mismos, ahí están las reglas, todo para que puedan entenderlo mejor. Y yo les digo que participen porque este año hasta diciembre estamos haciendo una promoción para que se anime, porque el precio es mucho mayor, porque hay personas que no solo son los participantes de los espíritus, sino hay más personas que están en este tour lúdico, que la experiencia que vas a vivir es algo muy distinta de lo que incluso de lo que estás pensando. Es algo único que considero que va a ser una experiencia muy diferente y vas a disfrutar y vas a ganar premios. Sí, en pantalla ya aparece la página web del juego, así que pueden ingresar a los que les gusta este tipo de aventuras. Y para ya ir cerrando también el stream,
Eh, queremos ver, Yamel, por ejemplo, si nos puedes contar, tú que te enfocas en la parte mística, ¿no? Sí, Hay una leyenda para los que para los que ya ven el programa pero que si la podrías contar en más detalle de esta laguna que se encuentra, ¿no? En el centro del Cusco, que sería una laguna subterránea. muy bien. Sucede que te refieres a que de la catedral. Sí, correcto. Ay, como todo investigador, pues tratamos de buscar fuentes, conocer personas, y llegué a conocer una persona que su padre fue considero la única persona que pude contactar que llegó a ingresar debajo de la catedral. Antes había este pasaje, pero se perdió con el terremoto ya de 1950, por eso es que parece más una leyenda que una verdad, y la entrada iba al lado del sótano subterráneo, llamémoslos así, y era un pasaje caminos. Él llegó a ver como una cantidad de agua, no mucha, una cantidad de agua que él consideró que era como un charco grande de agua, así llamémoslos, más que una laguna, y madera que estaba amontonada a un lado. Y las personas que llegaron a ingresar, porque antes las personas, los guías eran los mismos padres, estoy seguro que comentaron que adentro debajo hay una laguna grande y había un bote, pues como el teléfono malogrado, pues esta se empieza a resonar agregando y quitando más detalles. Pero esta persona me confirmó que sí son partes de estos túneles subterráneos que se hallan debajo. Y hoy en día se desconoce pues parte de la veracidad de esta información. ¿Por qué? Porque con los terremotos, recordar que muchas de las iglesias se cayeron, se destruyeron, tuvieron que restaurar y pues parte de estas restauraciones cubrieron parte de estas entradas. Aquellas personas que visitaron la catedral, que también hacemos circuitos dentro del walkie, dentro de la ciudad, pues explicamos de estos terremotos, eventos, incluso la escritura, donde dejaron los padres, los testigos, que bajó la Virgen, Santiago, y liberaron pues estos españoles. Nosotros explicamos todo esto en estos circuitos. Sí, ¿no? Hay también otra historia también de la catedral, que el Cristo que está, ¿no? Como es un Cristo moreno, ¿no? Y hay dos versiones. Hay una es a través de los siglos, como con estas velas, este hollín se fue tornando de este color, ¿no? Cobrizo, digámoslo así. Y hay otra historia que dice que esta cruz en realidad habría llegado desde España en estos barcos, y en una tempestad se habría colocado en la parte frontal de este barco para que proteja al barco y pueda sobrevivir esta embarcación ¿no? al embate de esta gran tormenta, y gracias a esto dice la leyenda que habría llegado a buen puerto esta embarcación, y más tarde esta cruz habría llegado al Cusco. Inclusive en la época de los terremotos, la gente imploraba para que se saque este elemento religioso a las afueras y calme, ¿no? Como se dice, la ira del Señor, que le dicen, ¿no? A la gente, ¿no? La ira de la tierra, para que no los temblores cesen. También se le considera, curiosamente, ¿no? Como una especie de símbolo similar a lo que en el Perú, bueno, no en el Perú, mejor dicho, en Lima se tiene al Señor de los Temblores, ¿no? Que sería también la forma sincretizada, se dice, de la deidad Pachacama, que habría sido este, este elemento de los temblores, ¿no? Un segundo. ¿No? Que sería este fenómeno, y cómo habría variado, ¿no? Se dice que habría estado, ¿no? Una leyenda dice, puesto en una especie de pared, y luego habría sido pintado por este personaje, ¿no? Benito de Angola, esta imagen en la pared, y
y la habrían intentado inclusive borrar, pero no pudieron, y en base a estos terremotos, ¿no? Habría quedado ya este elemento pintado en la pared, ya no habría sido borrado y habría sido venerado, y luego posteriormente ya quedaría ahí desembocar. Bueno, esto es un resumen prácticamente muy corto en lo que es todo. Ya vamos a sacar el video también del Señor de los Milagros con la comparación con Pachacamac. Y ya para cerrar, Urim, también conocido como Renzo, ¿no? Que aparece en el canal Desaparezco. cada eclipse aparece. Entonces le vamos a dar el pase para que cuente una última historia y ya para ir cerrando. Sí, más bien, Hanan, Urim, Rafael, mi persona ya se despide. Tengo que preparar más cosas todavía. Y bueno, Bueno, invitar para terminar, si me permiten. Sí. Ya están invitados para este tour, Juego de los Espíritus Ancestrales. Más información la web de Nian Cusco Tour. Ya saben que hay premios, sorteos, y también yo les invito para que vivan una experiencia única, diferente, que enfrenten a los espíritus ancestrales. Por ejemplo, yo me traí una de las piezas que es de los juegos, pues como bien conocen es una yupana, muchos consideran como la calculadora andina. Pues esto nos va a servir para estos juegos que estamos haciendo también en el tour lúdico, el juego de los espíritus ancestrales. Sí, aparece en Bueno, les pantalla el agradezco a número. todos. Sí, de WhatsApp 984-759-469. 984-759-469. Muchas gracias, Yamel, Gracias. por estar bueno, presente una vez más aquí en el programa. Muchas gracias, Yamel. Gracias, Renzo. muy Gracias, bien. Rafael. Gracias, León. Cuídate, Gracias. Yamel, nos vemos, gracias. Hasta Nos luego. vemos. Bye bye. Y Muy acá bien, va a Lalo. cerrar Urim con su última historia, y ya cerramos. Sí. Bueno, antes de la historia, agregar, bueno, como dice, hay un estudio, hay un libro justamente de allá de Bolivia que habla sobre las ñatitas, que es el cual ya sacaremos un programa más adelante, es que está un poquito difícil de digerir. Y justo como dice Rafael, mira, acá se puede ver, acá habla de que hay varias almas, o sea, no solo es uno, hay dos, tres, cuatro, hasta siete más, según lo que dice el libro. ¿Ya? Y justo hablando de los comentarios que escribieron por ahí decían que había pues exactamente los cráneos, muchas personas, especialmente en el sur, los tienen en su casa como guardianes, y no solo guardianes, sino como parte de la familia, porque al cráneo hay que darle cierto estatus y ciertas rituales, ciertas costumbres que hay que tener, porque si no el cráneo se te puede, ¿cómo decirlo? Se te puede devolver, o sea, se te puede ir contra ti. Entonces hay una historia que, que es allá de Lurín, en el cual una madre de familia tiene a su hijo pues en malos pasos, un chico joven, en malos pasos y le gusta la bebida. Entonces la madrecita tiene un cráneo, el cual tiene un mini altar, sus velas y le reza y le da ¿no? sus ofrendas. Entonces el hijo le gustaba mucho la bebida y se iba pues hasta altas horas de la noche con sus amigos. Y como toda madre, no podía estar tranquila, saber si su hijo estaba bien o si iba a volver, ¿no? Entonces le pedía al cráneo que por favor trajera pronto a su hijo, ¿no? Y le rezaba y le ponía sus ofrendas. Entonces el, el hijo comienza cerca de la medianoche, bueno, esta vez que salió, ¿no? Y cerca de la medianoche siente que un aire con un olor extraño lo envuelve y siente como que lo cogen de los hombros y lo empujan y él camina, ¿no? No sabe quién es, piensa que es sus amigos, pero no, entonces, pero en realidad estaba solo, ¿no? Entonces, de repente camina y aparece en la puerta de su casa, ¿no? Y bueno, entra y bueno, se echa a dormir y todo. Entonces, a la semana siguiente lo mismo, ¿no? Vuelve a salir a, de fiesta con sus amigos, a tomar, ¿no? Hasta altas horas y su madre, pues, nuevamente le pide al cráneo que velara, que trajera a su hijo con bien, ¿no?
y nuevamente se siente este aire, ¿no? Como una neblina que le envuelve. Y igual, nuevamente siente que lo empujan y llegan a la casa. Pero llega un punto en que no sé qué pasaría, pero la calavera se hartó. El cráneo se hartó, parecía que no prendía el hijo. Entonces, en una próxima parranda, ¿no? El hijo va otra vez hasta altas horas, No. esta vez está tranquilo, pues, ¿no? Saliendo, ¿no? Con su botella en mano, feliz porque ha podido disfrutar una buena fiesta y de buenos tragos con sus amigos. Y nuevamente esa neblina, pero ya la neblina ya era un poco más densa y ya no sentía que los brazos en la espalda, lo que las manos en la espalda, sino lo sentía en el cuello. En- Sintió que lo estaban asfixiando y pudo ver en la neblina la sombra o la Wow. figura de un cráneo con ojos Ah, rojos. Entonces, del hombre del susto, él comienza en su mente a orar y siente tanto pánico y tanta que quiere cambiar su vida porque siente que algo lo está atacando, que la calavera habrá entendido que pum, lo desapareció y aparece en la puerta de su casa. Desapareció la neblina y aparece en la puerta de su casa el chico, entra ya. y va donde su madre a rogarle perdón y a decirle que va a cambiar su vida para que y va a tener buenos pasos y va a buscar un trabajo, ¿no? Ya no se va a dedicar tanto a la bebida. Entonces, estos cráneos no solamente cuidan la casa, sino que cuidan también, o se les puede pedir favores respecto a parte o miembros de la familia, ¿no? Como es este caso, el hijo. Ahora, antes Buenazo, de ¿eh? cerrar, quería presentarles un libro muy interesante. Está en inglés, ¿no? Dice, ¿no? Architects of the Three Ages, ¿no? Son los arquitectos de las tres eras, ¿no? Sorcerers of the Stone. Este libro es de Camille. Bueno, no sé, la pronunciación debe ser medio La María. Sue, ¿no? Que este libro habla sobre las diferentes construcciones en el Cusco y a lo largo de todo el Perú y cómo no se van anexando a las teorías. Por ejemplo, presenta las teorías de Blavatsky, presenta las teorías de Jesús Gamarra, los diferentes tipos de artes, petroglifos, las chacanas, presenta, ¿no? Diferentes elementos líticos importantes. Y les quería comentar que, curiosamente, este es un libro difícil de conseguir en el Perú, pero nos hemos enterado que en la tienda Imágenes, ¿nos puedes contar más, Rafael? La tienda Imágenes cuenta con pocos ejemplares de este libro que han llegado desde Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, ya lo comentaste tú, León, claro, por supuesto. Y lo pueden adquirir ahí, igual a través de mi Facebook, si no, yo puedo ver la forma de que les llegue. Es original, por cierto, ¿no? Son originales, tenemos solamente dos copias. Y una de ellas incluso vino un amigo de Colombia directamente al Perú a comprarlo, ¿no? No sé, vino y se rayó, el señor vino, compró unos libros y se fue. Así que solo nos quedan dos y pueden hacerlo a través de mi Facebook, si no, como me encuentran como Rafael Mercado Benavente o pueden buscar la tienda de imágenes y ahí está ese libro, ¿no? Nos quedan dos, solamente dos. Uno me lo Y llevé yo están para Taiwán, uno se lo llevaron para fresquecitos, Colombia y quedan ya dos en Arequipa, así que si desean pueden contactar están a través de la fresquecitos. página de Facebook de Rafael o también directamente en Arequipa en la tienda Imágenes en la calle Jerusalén, ¿no? Entonces, Y les digo fresquecitos porque justo la misma encuadernación se nota que recién está ya pegando. Ha salido del horno es interesante, ¿no? directo. Estas construcciones, ¿no? También aparece Alfredo Gamarra, ¿no? Hablando de este tipo de construcciones del Hanampacha, ¿no? Es muy interesante, un libro recomendado. Así que Eh, muchas gracias, los que quieran, ya saben, a la página de Facebook de Rafael Mercado Benavente Matergia, ¿no? O en la tienda Imágenes. Y bueno, agradecer una vez más la presencia de Rafael aquí en Código Huiracocha y que vamos a seguir presentando más informes conjuntamente con Matergia en las próximas semanas. Tenemos material
mucho material. Se viene también una super entrevista al investigador Graham Hancock. También viene este domingo viene la segunda parte de la entrevista a Rubén Iwaki, ¿no? Que tenemos acá muchos de sus libros, ¿no? Vamos a poner también cómo conseguir sus libros, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el libro de antología de Rubén Iwaki, también el libro que menciona Cuscan Purek, ¿no? También tenemos Operación Paititi y ¿no? Otro libro más también que tenemos acá, que es La Hacienda Patria, la novia del Coshnipata, ¿no? Entonces quedamos en vernos este domingo con la segunda parte de la entrevista a Rubén Iwaki, que será desde el propio Sacsayhuamán. Así que muchísimas gracias, Rafael, por estar presente. Nos vemos. Gracias. Nos vemos, Gracias un a ustedes, saludo. amigos. También saludamos a todos los que nos siguen de todas partes del mundo. Nos vemos el domingo con la segunda parte de Rubén Iwaki. Hasta la próxima. Chao, chao.